Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy interesante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos. Y en esta semana que ya comenzamos, una vez más vamos a recordarte el título, que es El apóstol bajo asedio. Y vamos a recordar el texto que venimos aprendiendo en esta semana, el cual se encuentra allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, verso 21, el cual nos dice así: pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración, así que acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite una vez más encontrarnos a través del estudio de su palabra, para que podamos compartir juntos las enseñanzas que tenemos en su divina palabra. Queremos pedir que nos bendiga, su buen espíritu que nos pueda ayudar y que podamos cumplir su voluntad al obedecer aquello que vamos entendiendo. Quede con nosotros, bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con nuestro estudio para el día de hoy. Y hoy vamos a ir a esta parte importante. Tenemos un apartado el día de hoy que se titula Una noble defensa. Y nuestra pregunta nos dice así: nombra algunos puntos destacados de la defensa de Pablo. Esto es, ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Y por qué son importantes esas cosas? Vamos a tratar de entender esto, así que vamos a ir allá a lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 21, verso 40. Y como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, les dijo en hebreo. Entonces, recordemos que el día de ayer estábamos diciendo que se le concedió gracia de que pudiera presentar la verdad. Así que el pueblo hizo un silencio y entonces comenzó a hablar. Vamos a ver qué es lo que nos dijo. Vamos a ir a otra parte de la escritura para leer lo que se nos dijo. Leamos lo que está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso del 1 hasta el verso 11. Y ahí leemos así: hermanos y padres, oíd ahora lo que voy a decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta misma ciudad, a los pies de Gamaliel, instruido cuidadosamente en la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que perseguía muerte a este camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote y todos los ancianos son testigos. Hasta recibí cartas de ellos para los hermanos de Damasco, y fui para traer presos a Jerusalén a los que estuviesen allá, para que fueran castigados. Pero como al mediodía, al llegar cerca de Damasco, de repente me rodeó una gran luz del cielo, y caí al suelo, y una voz me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mis acompañantes vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Pregunté: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán lo que está asignado que hagas. Como yo no veía a causa de la claridad de aquella luz, llevado de la mano por mis acompañantes, llegué a Damasco. Ven, aquí vemos qué es lo que él presenta, cómo él les explica que él también es celoso de las doctrinas que ellos tienen, instruido como judío, creyente en las cosas que él creía, que ellos también creían. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos entender aquí? ¿Qué es lo que nosotros podemos darnos cuenta en esta situación? Que Pablo está presentando ahora la experiencia que él está teniendo. Y él les narra qué es lo que le pasó allá y cómo los ancianos eran testigos de lo que él realmente era allí,
pero ahora él contó su experiencia de lo que pasó en Damasco. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más también. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el comentario bíblico adventista en el tomo 6 en la página 1065. Y ahí leemos así: el apóstol nunca pudo olvidar su conversión de perseguidor de todos los que creían en Cristo a creyente en Jesús. ¿Qué influencia tuvo esa conversión sobre toda su vida posterior? Entonces, él narraba su experiencia, cómo había sido convertido, cómo había sido alcanzado. ¿Te das cuenta? Muy bien, pues vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos allí. ¿Qué ánimo fue para él mientras trabajaba junto a aquel a quien una vez había ridiculizado y despreciado? Nunca pudo olvidar la seguridad que le infundió en la primera parte de su ministerio. Podía hablar inteligentemente porque había tenido una experiencia, un conocimiento personal del Señor Jesucristo. Entonces, ¿nos damos cuenta? Aquí vemos esta situación interesante. Nunca se olvidó de su experiencia, cómo él vino a ser un servidor de Jesús. Y él hablaba porque él tenía esa experiencia, él había pasado esa cosa personalmente. Pero todavía hay más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice ahora. Tenía una fe viviente y permanente porque cultivaba un sentido de la presencia de Cristo en todas sus obras. Recibía fortaleza en la oración y como fiel soldado de Cristo, siempre acudía a su capitán en espera de órdenes. Aquí tenemos el asunto que es muy interesante. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nosotros estamos notando? La experiencia que él tenía, la forma como él estaba tratando de presentar la verdad, era de una experiencia personal con Jesús. Él estaba hablando de su propia experiencia. Muy bien, ¿estamos claros? Pero vamos a continuar entonces. Vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Por qué Pablo estaba seguro de su llamado por Dios para ministrar al mundo gentil? Esto es, él habló con los judíos, sí, pero él estaba trabajando entre los gentiles, porque él tenía esa seguridad de que debía hacer ese trabajo. Bueno, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios para investigar lo que allí nos dice. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 12 hasta el verso 21. Y ahí leemos así. Entonces, un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que habitaban allá, vino a verme y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante pude verlo y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo entre todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me decía: date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a la otra y encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estuve presente. Consentí en su muerte y guardé la ropa de los que lo mataban. Y me dijo: ve, porque tengo que enviarte lejos a los gentiles. Ahora tenemos aquí en su defensa qué es lo que está explicando. Está explicando su experiencia y por qué él iba a los gentiles y por qué predicaba para los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces, muy interesante saber que él entendía su llamado, creía en el llamado que tenía. Pero vamos a ampliar un poco más y vamos a ir a el espíritu de profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles en la página 129 y nos dice así. El Señor había mandado a Pablo que entrase en el vasto campo misionero del mundo gentil. A fin de prepararlo para esta extensa y difícil tarea, Dios le había atraído en estrecha
comunión consigo y había abierto ante su arrobada visión las bellezas y glorias del cielo. Muy bien, entonces vemos aquí que Pablo entendía su llamado y Dios le había comunicado a él cuál era su labor. Muy bien. Ahora vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo reaccionó la multitud ante Pablo y con qué resultado? Entonces, ahora Pablo ya presentó el por qué actuaba como actuaba, por qué había hecho lo que había hecho. Está hablándole al pueblo. Ahora, ¿qué reacción tiene el pueblo y cuál fue el resultado de esto? Bueno, vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Así que leamos este siguiente párrafo. Hechos capítulo 22, verso 22 al verso 24. Hasta esa palabra lo escucharon. Entonces alzaron la voz y dijeron: quita de la tierra a este hombre, no conviene que viva. Y como ellos gritaban, arrojaban su ropa y echaban polvo al aire. El tribuno mandó que lo llevasen a la fortaleza y ordenó que fuese probado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces, ellos no toleraron escuchar las palabras de Pablo. Hasta ese punto lo escucharon. De ahí empezaron a gritar y querían la muerte de Pablo. ¿Te das cuenta? Es una cosa terrible. Pero ellos reaccionaron de una forma muy violenta. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos narre estos eventos. Leamos lo que está escrito aquí. El centurión romano no había entendido el discurso de Pablo en hebreo y concluyó por la excitación general que su prisionero debía ser culpable de algún crimen. El cuerpo del apóstol fue tumbado como el de un malhechor común para recibir los azotes. No había ningún amigo que lo apoyara. Estaba en un cuartel romano, rodeado solo por brutales soldados. Aquí tenemos este asunto muy importante. Fue azotado básicamente, porque la turba así lo quería, así lo pedía, y el centurión romano no sabía qué hacer, no entendía lo que estaba pasando, pero él fue puesto allí en estas condiciones. ¿Te das cuenta? Esta fue la reacción y la consecuencia de la reacción. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo se libró Pablo de sufrir un tormento aún peor? Muy bien, esto es, ya fue azotado, ya quería en su vida, pero mientras estaba siendo golpeado y atormentado, ¿cómo fue librado de que esto pasase a más todavía? Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos aquí en Hechos capítulo 22, verso 25 al verso 29. Y ahí leemos de esta manera. Cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado? Al oír esto, el centurión avisó al tribuno: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el tribuno y le preguntó: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con grande suma adquirí esta ciudadanía. Pablo contestó: pero yo lo soy de nacimiento. Entonces se apartaron de él los que lo iban a torturar, y aún el tribuno, al saber que Pablo era romano, tuvo temor por haberlo atado. Entonces, según las leyes romanas, debe haber un juicio justo para los ciudadanos romanos. Y ahora a Pablo lo habían atado y le iban a hacer cosas peores, lo iban a azotar. Pero él dijo: es correcto, es normal, es algo que así se procede, el azotar a un ciudadano romano sin antes ser juzgado. Al enterarse de que era romano, le soltaron y tenían temor, porque habían hecho una cosa indebida. De esta manera fue librado de ser azotado más todavía. ¿Nos damos cuenta? Pero nuestro estudio por hoy aquí ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Hemos estudiado su palabra, queremos pedir que su bendición nos acompañe, nos ayude a entender esta parte de la historia sagrada y que podamos guardarla en nuestra mente, de tal forma que podamos también relatarla a otros, cobrar ánimo, tener fe en las cosas que han de venir muy pronto. Guárdenos ahora, bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.